En este video vamos a utilizar el teorema de Stokes para calcular la circulación del campo F igual x cuadrado y cubo y más j más zk a lo largo de la curva C, donde esta curva C es la curva que se obtiene de la intersección del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4 con x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 16, donde z es mayor o igual que 0. En este caso, pues vemos que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 16 corresponde a la ecuación de una esfera con centro en el origen y de radio 4. Pero como nos están pidiendo que z sea mayor o igual que 0, quiere decir que solamente estamos trabajando con una semiesfera con la mitad superior, en este caso, que se encuentra sobre el plano XY. Acá podemos observar entonces nosotros la semiesfera, que como dijimos debe estar centrada en el origen y con radio 4, que podemos ver que corta justamente a los ejes X, Y y Z en 4. Luego está el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual 4, que es lo que podemos observar aquí en verde, que como podemos nosotros ver acá, va a corresponder en este caso, si lo vemos sobre el plano XY, a una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. Acá esta línea roja, que es la intersección justamente de la semiesfera con el cilindro, pues es la curva C a la cual se hace referencia acá. Aquí en el lado derecho hemos eliminado la parte de la semiesfera que no nos interesa, junto con la parte del cilindro que tampoco nos interesa, y ya nos quedamos únicamente acá. Podemos observar entonces la parte de la semiesfera que va a tener como frontera a la curva roja, que en este caso, como dijimos, va a ser justamente esto que vemos acá. Y aquí podemos observar sobre el plano XY la proyección de esta región sobre ese mismo plano. Esto, como sabemos, está en concordancia con esta figurita que es la que hemos utilizado para el teorema de Stokes. En este caso, recordemos que aquí tenemos una superficie S, que es la frontera de la curva C. En nuestro caso, el papel de la superficie S lo está jugando la porción de la semiesfera. La curva C, en este caso que está aquí, que tiene como frontera C, en nuestro caso es esta curva roja, que es en este caso una circunferencia. Luego, la proyección de esta superficie sobre el plano XY, que es aquí la región R que está en color amarillo, pues en nuestro caso va a ser una circunferencia de radio 2. Y de acuerdo a la regla de la mano derecha, pues el sentido en el cual se está realizando la integración o el sentido en el cual se está recorriendo la curva C, pues debe ser en este caso en el sentido antihorario. Si nosotros giramos acá los ejes, digamos de tal manera que aquí nos quede el eje X, eje Y el eje Z, al girar esto, nos queda apuntando hacia nosotros. Entonces lo estamos recorriendo en este sentido, en el sentido antihorario. Entonces, para poder resolver este tipo de problemas, recordemos que lo que vamos a utilizar es el teorema de Stokes, y el teorema de Stokes para este tipo de superficies nos dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un campo vectorial F, cuyas componentes en I van a ser P, en J, Q y en K, R, tenemos la situación que tenemos acá mostrada, entonces la integral de línea o la circulación de C a lo largo de la curva C, como se muestra acá, va a ser igual en este caso, vamos a agrandar un poquito aquí la pantalla, va a ser igual a la integral doble sobre la superficie S del rotor de F en producto punto con el vector unitario N de S. Pero sabemos que también para el tipo de superficies como la que se muestra aquí en la figura, esta integral doble sobre la superficie S se puede volver una integral doble sobre la región R que está proyectando, donde estas van a ser las componentes de esa integral doble. Entonces vamos a identificar aquí cuál es el papel que está jugando en cada caso P, Q y R para el campo que nosotros estamos trabajando. Acá, por ejemplo, la superficie Z, la que tenemos acá, como dijimos acá, en este caso, o la superficie S, mejor dicho, en este caso va a ser la porción de la semiesfera Z igual 16 menos X cuadrado menos Y cuadrado. Ya tenemos aquí la porción positiva, o sea, la parte superior de la semiesfera. El campo vectorial F ya habíamos dicho que era X cuadrado Y cubo Y más J más ZK. Como vemos acá, P es lo que acompaña a I, Q es lo que J y R es lo que acompaña K. Entonces, en este caso, el papel de P lo está jugando X cuadrado Y cubo, el papel de Q lo está jugando 1 y el papel de R lo está jugando Z. Entonces, vamos a calcular todas estas derivadas parciales que aparecen acá. En el caso de la primera, que es parcial de R respecto de Y, como R es igual a Z, pues la parcial de Z respecto de Y vale 0. Luego sigue la parcial de Q respecto de Z, como en este caso Q es igual a 1, entonces parcial de Q respecto de Z es parcial de 1 respecto de Z, que eso vale 0. Luego la siguiente derivada que aparece es parcial de P respecto de Z. En este caso, como P es X cuadrado Y cubo, nos queda parcial respecto de Z de X cuadrado Y cubo. Como aquí no aparece para nada Z, entonces la derivada parcial de esto es igual a 0. Luego tenemos la parcial de R respecto de X. En este caso, como R es igual a Z, sería la parcial de Z respecto de X, que también vale 0. Luego tenemos la parcial de Q respecto de X. La parcial de Q respecto de X, como en este caso Q es igual a 1. La parcial de Q respecto de X es la parcial de 1 respecto de X, y esto es igual a 0. Y también nos queda aquí la parcial de P respecto de Y. En este caso P es X cuadrado Y cubo.
Entonces la parcial respecto de y de p va a ser la parcial respecto de y de x cuadrado y cubo. En este caso solo deberíamos derivar entonces y cubo y eso es 3y cuadrado por x cuadrado. También vemos aquí que necesitamos la parcial de z respecto de x y la parcial de z respecto de y. Tendríamos que derivar esto parcialmente respecto de x y respecto de y. Pero en este caso no va a ser necesario que hagamos esto porque si nos damos cuenta acá, las primeras dos derivadas, parcial RY y parcial QZ, que son las que tenemos acá, son iguales a 0. Entonces acá este factor vale 0. Al multiplicarlo por la parcial de z respecto de x, pues va a dar 0. De la misma manera, parcial p respecto de z y parcial r respecto de x, que son las siguientes dos derivadas que calculamos acá, también valen 0. Por lo tanto, entonces este factor también va a ser 0. La parcial de q respecto de x también vale 0, como vimos acá. La única derivada parcial que sobrevive es la última, la de menos parcial de p respecto de y, que ya vimos en este caso que la parcial de p respecto de y es 3x cuadrado y cuadrado. Entonces, vamos a hacer la sustitución de todos estos términos que tenemos acá en esta expresión, y al hacer todo eso, entonces nos va a quedar únicamente el último término que como dijimos es menos parcial de p respecto de y. Eso va a ser entonces menos 3x cuadrado y cuadrado de a. Pues de acá podemos sacar el menos 3, que es una constante. Nos queda la integral doble sobre la región R. Recordemos que en este caso la región R es este círculo amarillo, que es lo que se está proyectando sobre el plano XY. Como vemos acá, es un círculo de radio 2. Entonces, acá nos queda muy fácilmente esta integral si la resolvemos en integral en coordenadas polares. Entonces vamos a sustituir x por r coseno y lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí tenemos la parte de x cuadrado. La y sería r por seno de teta al cuadrado y el diferencial de área en coordenadas polares en este caso es r de teta. Esta es una región tipo 1 en coordenadas polares. R pues varía desde 0 hasta 2, como podemos observar acá, y teta pues va a variar desde 0 hasta 2pi. Ya que tenemos esta parte, pues ya podemos entonces encontrar cuánto vale la circulación. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de aquí, de este término sale un r cuadrado, aquí sale otro r cuadrado, que con este r del diferencial de área se vuelve un r quinta. Aquí tenemos coseno de teta cuadrado, seno cuadrado de teta, que lo vamos a escribir como seno o coseno al cuadrado. Nos va a convenir más esto para lo que vamos a hacer más adelantito. Ahora vamos a integrar R quinta, eso es fácil, es R sexta sobre 6, y como R está variando de 0 a 2, entonces evaluamos este término de 0 a 2. R a la sexta sobre 6 evaluado de 0 a 2 nos da 64 sextos, y aquí tenemos el menos 3. Luego tenemos acá el factor seno de teta, coseno de teta al cuadrado. Entonces, para poder realizar esta integral, vamos a recordarnos de esta identidad para ángulo doble. Sabemos que el seno de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa coseno de alfa. En este caso tenemos seno de teta coseno de teta. Entonces, si nosotros ponemos acá seno de teta coseno de teta, eso va a ser seno de 2 teta dividido 2. Entonces, en vez de colocar seno de teta coseno de teta, ponemos seno de 2 teta dividido 2 y todo esto tiene que ir elevado al cuadrado. Al elevar al cuadrado esto nos da un 4. 32 sobre 4 nos da 8 y copiamos el signo menos. Aquí tenemos un seno cuadrado de 2 teta. Para realizar esta integral usamos la fórmula de reducción, la que dice que seno cuadrado de beta es igual a 1 menos coseno de 2 beta sobre 2. En nuestro caso el papel de beta lo está jugando 2 teta. Por lo tanto, cuando coloquemos aquí el coseno debe ser coseno de 2 beta, o sea, coseno de 2 por 2 teta, o sea, coseno de 4 teta. Entonces nos queda lo siguiente. En vez de esto, pondríamos 1 menos coseno de 4 teta partido 2, la integral de 0 a 2pi. Esto lo podemos separar en dos integrales. En el caso primero tendríamos 1 medio por menos 8, que nos da menos 4, la integral de teta de 0 a 2pi. En el otro caso tendríamos menos por menos, nos da más, 8 sobre 2 nos da 4, nos queda la integral de 0 a 2pi de coseno de 4 teta. Esto lo podemos resolver por sustitución algebraica. Si hacemos alfa igual a 4 teta, el diferencial de alfa va a ser 4 de teta. Como vamos a cambiar de variable, tenemos que cambiar los límites de integración. En este caso, cuando teta sea igual a 0, alfa sería 4 por 0, o sea 0. Y cuando teta sea igual a 2 a pi, como vemos acá, alfa sería 4 por 2pi, o sea 8pi. Entonces nuestra integral, esta que tenemos acá, nos va a quedar como la integral que va desde 0 hasta 8pi, en lugar de 0 a 2pi, porque esto era con respecto de teta. Ahora con respecto a alfa debe ser de 0 a 8pi, en lugar de coseno de 4 teta, coseno de alfa. Aquí en este lado, la integral de d teta pues va a ser teta, esto lo evaluamos de 0 a 2pi. En este caso, al evaluar teta de 0 a 2pi nos da 2pi por menos 4 nos da menos 8. La integral del coseno va a ser el seno de alfa, evaluamos de 0 a 8pi, pero el seno de 0 vale 0 y el seno de 8pi también vale 0. Por lo tanto, solamente nos queda este término, menos 8pi. Y por lo tanto, entonces, en este caso, la circulación del campo vectorial que nos dan acá
que es este, x cuadrado y cubo y más j más zk, alrededor de esta curva c, pues en este caso va a ser igual a menos 8pi. Y ese es el resultado de la aplicación del teorema de Stokes. Si te gustó este video, este problema, puedes dar clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video, el cual te va a llevar al sitio de Udemy, donde tengo creado un curso completo sobre cálculo vectorial y funciones de varias variables.